conmueve tu corazón. Y quiero hablarles durante estas 2 semanas, bueno, estos 2 domingos, sobre la pasión de Cristo. ¿Alguien quiere recibir algo de parte de Dios? Yo estoy seguro que Dios va a hablar a sus vidas. Mire lo que dice Juan 13, versículo 1. Ya en el punto final en que Jesús estaba para ser entregado y ser llevado a la cruz, Jesús, la Biblia dice acerca de esto, de Jesús, dice en el verso 1, la Nueva Traducción Viviente lo presenta de esta manera: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía, ya había pasado la entrada triunfal, ya Jesús sabía, ¿verdad? Lo habían recibido porque obviamente había hecho tantos milagros y maravillas que la gente estaba conmovida de ver a Jesús. Pero después de que está por separado con sus discípulos, antes de participar de la cena del Señor, mire lo que dice, o de la Pascua, dice: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra, y me encanta lo que dice al final, y dice: y ahora los amó hasta el final. Y ahora los amó hasta el final. Es fácil amar a alguien que está contigo, que te muestra el apoyo y el respaldo, pero no es tan fácil amar a alguien que te abandona, que te deja. Para este punto en que Jesús está por vivir esta experiencia, muchos de sus discípulos lo habían abandonado, lo habían dejado. Y el amor, ya lo vimos durante 2 meses, el amor no es lo que uno dice, el amor es lo que uno hace. Ellos lo abandonaron, pero la Biblia dice que fue tanta su pasión que Él se resolvió a amarlos hasta el final, aunque no lo amaran. Wow. Por eso quiero hablarte de una pasión sin límites. Lo que aprendemos de la pasión de Cristo es que su pasión no muestra límites. Él nos amó hasta el final y nos sigue amando. Padre, habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que tu palabra, Señor, traiga edificación en el nombre de Jesús. Pueden sentarse diciendo gloria a Dios. Lo que les acabo de leer, iglesia, amigos, lo que acabamos de ver, en verdad muestra la pasión de Cristo. Muestra la pasión de Cristo. Vemos que en esta última semana en que Cristo estaba ya para ser entregado en manos de malhechores y ser llevado a la cruz, ser maltratado, herido, lastimado, en fin, todo lo que hemos podido ver a través de las Escrituras y por escenas que se nos han mostrado de todos sus sufrimientos, no hay otra cosa, otra manera de poder describir esto que en realidad es la pasión que Cristo está mostrándonos por amor a nosotros. Él tenía claro su propósito de vida y por eso Él soportó tantas cosas, pero no solamente lo soportó, Él lo mostró y lo hizo, amados, con gran pasión. Vemos a Jesús, aquí lo está diciendo, ¿verdad? Que Él se había determinado a amar a los suyos hasta el final. Entonces Jesús no renuncia a la decisión de amarnos a pesar de las reacciones que tenga de todos nosotros. Él te muestra pasión aún en eso. No todo lo hemos hecho bien. Si vemos esto desde nuestra propia perspectiva, desde nuestra vida personal, ha habido muchos motivos y razones quizás que yo he cometido para que Jesús deje de amarme como me ama. Pero eso muestra la pasión de Jesús, que Él aún así, sabiendo mis desaciertos y mis errores y mis debilidades, Él me ama. Y es lo que está diciendo la Escritura acerca del amor que Él les está mostrando a sus seguidores, a sus discípulos. O sea, Él nos muestra que vivió comprometido a ese propósito para el cual vino a este mundo, que era dar su vida por los pecados de la humanidad. Y todo esto lo hizo con pasión. Él nos muestra, amada iglesia y queridos amigos, una gran pasión que debería en realidad de enseñarnos a nosotros cómo vivir esta vida. Mis amados, vale la pena vivir apasionados cuando se trata de servir al Señor, porque Él mostró esa pasión. Él mostró una pasión sin límites. Hablando de la pasión, es interesante, pero nos damos cuenta, mis amados, que detrás de toda gran arte vemos que hay pasión en eso. O sea, cuando usted se da cuenta de los grandes artistas que logran, ¿verdad?, cosas significativas, importantes o grandes, detrás de todo eso tuvo que haber una gran pasión.
Quien observa se va a dar cuenta que detrás de toda gran música, interpretación, melodía o de un acorde, mis amados, en alguna composición de una melodía hay pasión. ¿Qué decir de toda gran literatura? ¿Qué decir de eso? Es obvio que lo que hace importante o famosa la literatura fue la pasión con la que hizo esto el escritor. Lo sabemos y nos hemos dado cuenta que la fuerza impulsora detrás de todo gran drama, de toda gran arquitectura, es, mis amados, la pasión. La pasión hace grandes cosas. Alguien diga amén. La pasión es lo que lleva a los ejércitos a sacrificarse en batalla. La pasión es la que permite y conduce a los científicos a encontrar la cura para un mal o para una enfermedad terrible. Es la pasión, mis amados, la que nos sostiene para poder alcanzar las metas que uno se puede proponer en la vida. Lo que le estoy diciendo es que sin pasión nadie va a lograr nada, pero con pasión se pueden hacer grandes cosas. Y lo que Cristo mostró en esa semana, la semana de Pascua, la semana mayor, lo que Él le mostró al mundo es que Él vino a vivir con una gran pasión que no le puso límites a esa pasión por la cual Él vino a vivir. Él hizo lo imposible, mis amados, lo hizo posible. O sea que lo que quiero compartir con ustedes al iniciar esta serie de 2 sermones, de 2 mensajes, es hablarles acerca de la pasión de Cristo. No solamente la pasión, mis amados, es algo atractivo para mirar cómo el Señor mostró esa pasión sin límites por todos nosotros, pero también puede, más allá de conmover nuestro corazón. Yo estaba meditando en la palabra mientras estaban ensayando los muchachos o preparándose para el servicio. Estaba meditando en una partecita de lo que quería compartir el día de hoy y no pude evitar conmoverme. Me estremecí y empecé a llorar ahí mientras estaba sentado, porque, mis amados, cuando vemos el escenario de lo que Jesús hizo por usted y por mí en esa semana de Pascua, mis amados, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. No tomemos en poco todo lo que tuvo que hacer el Señor por los pecados nuestros, mis amados. Por eso cuando usted viene a un lugar como este, donde se canta, se alaba y se glorifica a Dios, no se reserve nadita. Si usted ha entendido que en verdad vale la pena adorar al Señor Jesucristo, hágalo con toda libertad y con todo su corazón, porque Él es digno. En realidad, mis amados, la pasión de Cristo debe de ser una inspiración para cada uno de nosotros de cómo debemos vivir la vida. Muchos de nosotros andamos apagaditos, y yo sé, y no es para menos, porque enfrentamos problemas, enfrentamos situaciones difíciles, y lo entiendo porque yo también paso por todo esto. Pero ¿sabe qué, mis amados? Si hay alguien que nos enseña cómo vivir la vida, es Cristo, que a pesar de tener todo en su contra, a pesar de que los suyos lo habían abandonado, Él no dejó de hacer las cosas con gran pasión. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso te estoy hablando en este día, iglesia. Es una pasión sin límites. Algunos le llaman la Semana Santa, otros le llaman la Semana Mayor, otros les llaman la Semana de Pascua, pero a mí me encanta más el decir la Semana de la Pasión de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor, porque eso es lo que fue. Fue una semana que Él muestra una gran pasión para con nosotros. La pregunta, mis amados, es ¿por qué la pasión de Cristo fue sin límites? ¿Se ha preguntado usted por qué Cristo estuvo dispuesto a hacer todo lo que hizo, siendo una persona que no había pecado, siendo una persona que no había cometido ningún error? ¿Por qué Jesús estuvo dispuesto a hacer lo que hizo y hacerlo con gran pasión? Bueno, le voy a dar 3 razones bíblicamente que considero por qué Jesús hizo lo que hizo con gran pasión. Y la primera de ellas es porque Él sabía a lo que había venido. Mis amados, esto es importante, y creo que esto responde a la razón del por qué Él vivió apasionadamente por nosotros, al punto de darse en la cruz, dar su vida por amor a nosotros. Jesús sabía a lo que había venido a este mundo. Eso, mis amados, hace una diferencia en la forma o en el estilo de vida que cada uno de nosotros llevamos. Cuando tú sabes a qué has venido a este mundo, tú vas a vivir tu vida con gran pasión. Cuando tú entiendes tu propósito de vida, vas a vivirlo con gran pasión. Yo le hago la pregunta: ¿qué sucedería si nosotros estuviéramos conscientes
dos cosas: de nuestra misión de vida, para qué estoy aquí en este mundo, y segundo, de nuestro tiempo que tenemos para vivir. ¿Qué sucedería? Viviríamos la vida, mis amados, más apasionadamente. La viviríamos con más determinación. La viviríamos, mis amados, ¿verdad? Obviamente en el ejemplo de Jesús, la viviríamos tal y como Él la vivió. ¿Por qué? Porque Él sabía a lo que había venido. Creo, mis amados, que esto en verdad nos habla y nos enseña mucho acerca de cómo debemos de vivir. Y Jesús sabía a lo que había venido, y eso marca una diferencia. Por eso lo vemos a Él determinado, por eso a Él lo vemos enfocado, por eso a Él lo vemos, mis amados, haciendo a un lado el rechazo, las críticas, las murmuraciones. ¿Por qué? Porque Él sabía a lo que había venido. Cuando usted y yo sabemos para qué estamos en este mundo, mis amados, muchas de las cosas que usted le da atención y que se queda atorado y se queda estancado y que le están quitando energía, las va a aprender a hacer a un lado. ¿Por qué? Porque lo más importante es perseguir mi propósito de vida. Cuando usted lo tiene claro, usted va a vivir apasionado por eso. Dele palmas a Jesús en esta hora si lo cree. El relato bíblico de lo que leímos acerca de Jesús nos da muestras de esto. Dice Juan capítulo 13 verso 1: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento. Él sabía lo que había venido, sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Es claro lo que dice la Escritura. Él estaba consciente que su momento estaba ya por llegar. Y qué importante, mis amados, es saber y conocer los tiempos. Veamos alrededor, veamos los acontecimientos, no para asustarnos, no para deprimirnos. Veamos y seamos conscientes de lo que está pasando para evaluar cómo estoy viviendo yo mi vida. La estoy viviendo apasionadamente. Jesús sabía acerca de los tiempos. Él sabía, lo más importante, a lo que había venido. Jesús, en esa misma semana en que iba a ser entregado para dar su vida por nosotros, escuche con atención esto. Él sabía lo difícil que esto sería para él. Él sabía lo que se aproximaba internamente. Es más, había una carga emocional en él muy pesada. Pero ¿sabe por qué podía soportar esa carga tan pesada de saber lo que se aproximaba en esa semana en que él iba a ser entregado? Iba a ser completamente destruido. Isaías nos muestra y nos dice que completamente fue sin atractivo, o sea, lo desfiguraron. Él sabía que esto se venía, y la carga emocional de lo que iba a suceder en su vida obviamente no era fácil. Pero mis amados, ¿por qué Él siguió adelante? Porque Él nos muestra una gran pasión, una pasión que no tiene límites. ¿Sabe por qué, mis amados? Porque a pesar de ver ese momento difícil para Él, su pasión le estaba recordando a lo que había venido. Ahora usted dirá: pastor, quiere decir que le apasionaba el hecho de saber que iba a ser martirizado, que iba a ser castigado, que iba a ser bofeteado, que iba a sufrir en la cruz. No, claro que no. Esa era la carga emocional de lo que él iba a sufrir. Eso no era la motivación. La motivación es lo que estaba detrás de todo ese sacrificio. ¿Y sabe qué estaba detrás de todo ese sacrificio? Estaba usted, estaba yo y estábamos todos nosotros. Porque antes estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero gracias sean dadas a esa pasión que no tuvo límites, que pudo hacer una realidad nuestra esperanza de salvación. Juan capítulo 12 verso 27 dice, mire, estas son palabras de Jesús. Dice: ahora mi alma está muy entristecida. Y luego dice Jesús, porque se aproximaba su hora. Dice Jesús: ¿acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? O sea, siento la carga emocional, siento los padecimientos, el martirio de la cruz, siento todo lo que va a suceder y va a acontecer en mi vida. Pero dice: ¿acaso debería de orar, Padre, sálvame de esta hora? Como diciendo, no llevo a cabo entonces la misión, no cumplo mi propósito si para esto vine. Pero mire la respuesta y dice: pero esa es precisamente la razón por la que vine. Cuando tú tienes claro el propósito y la misión de vida, mis amados, nada te va a frenar.
nada te va a frenar. Y Jesús nos da un claro ejemplo de esto. Hay algo que Jesús nos dice acerca de su gran pasión, que no tenía límites. Él no estaba viendo las cosas desde una perspectiva humana y limitada, como muchas veces cuando usted y yo estamos pasando por alguna situación difícil, muchas veces vemos desde una perspectiva humana, limitada. Por eso nos falta la fe. Por eso a veces no vemos la mano del Señor obrar de maneras como pudiéramos verla, porque estamos dudando. Pero el Señor estaba viendo desde otra perspectiva esta situación. Sabía que esto había venido, pero Él estaba viendo más allá de esto. Y me encanta, mis amados, porque claramente lo podemos ver en su actitud. En su actitud que nos refleja Jesús. Es que como Él sabía lo que había venido, Él no permitía que nada lo detuviese del propósito para el cual Él había venido. Y por ahí me encanta este relato, porque en Mateo capítulo 16 hasta suena muy espiritual. Suena muy espiritual. Y uno de sus discípulos, Pedro, trata de convencer a Jesús que no bajara a Jerusalén, porque obviamente procuraban la muerte de Jesús. Y sabía Pedro lo que representaba que Jesús bajara a Jerusalén. Sabía que se iba a aproximar su muerte. Y le dice a Jesús: ¿qué te parece, Jesús, si mejor evitamos que tú bajes a Jerusalén? Porque ¿para qué? Pero mire, esto es interesante, porque mire la respuesta de Jesús en Mateo 16:23. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, este hermanito espiritual, le dijo: apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Y aquí está el principio. Mire, hay gente que en ocasiones no va a entender el propósito de vida que Jesús tenía. Y en este caso Pedro no estaba entendiendo el propósito de vida, aunque Jesús repetidas veces les dijo que era necesario que Él padeciera y muriera, pero iba a resucitar. Pero ellos se les olvidaba, no se acordaban de estas cosas. Y el caso de Pedro es interesante, porque él no estaba viendo las cosas desde la perspectiva de Dios. Él lo estaba viendo de una perspectiva muy humana. No lo hagas, vas a sufrir, vas a padecer, queremos que estés con nosotros. Pero mire lo que sucede, le dice Jesús: tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Y mis amados, si vamos a vivir la vida con una pasión sin límites, hay mucho que aprender de Jesús. Tenemos que aprender la vida, a ver la vida desde otra perspectiva. A lo mejor el vecino te dice que ya estás derrotado, que no hay esperanza, que esto es un problema, pero usted tiene una perspectiva distinta, porque usted puede ver a través de la perspectiva de Dios, que Dios, mis amados, abre camino donde no lo hay, que Dios obra milagros aun cuando las cosas parecen ser que están completamente acabadas. Dios puede obrar de maneras misteriosas. Él sabía a lo que había venido, por eso mostraba una pasión sin límites. Lo segundo, mis amados, y esto creo que es importante, una de las razones que estoy totalmente convencido del por qué Jesús nos muestra una pasión sin límites, es porque Él sabía la causa por la cual Él estaba luchando. Él sabía la causa, lo requería la causa. O sea, él sabía que para hacer lo que Él tenía que hacer, necesitaba estar completamente convencido en sí mismo. Para esto vine. La causa va a requerir de que yo viva de esta manera, apasionadamente por lo que quiero lograr. ¿Por qué le digo esto, mis amados? Porque la causa o el motivo que Jesús tenía no era cualquier causa, no era cualquier motivo. Algunos en este mundo se apasionan por cosas que a veces no tienen sentido, o cosas que no son relevantes. Algunos se apasionan por el deporte, nada de malo, pero al final del día, mis amados, no es tan relevante. Muchas cosas en este mundo nos apasionan, pero Jesús no estaba hablando de cualquier cosa. Lo que Jesús tenía como causa o motivo para seguir o cumplir era algo mucho más grande, que no solamente tenía un efecto o un impacto importante en la vida nuestra en el presente, pero también tenía y iba a tener un impacto en lo eterno para cada uno de nosotros. Por eso me encanta, porque la Biblia nos dice que en ese mismo domingo de resurrección, cuando Jesús se levanta de entre los muertos, Él se aparece a dos de sus seguidores que iban camino a Emaús, platicando de las derrotas, del fracaso, de la tristeza que era saber que su maestro Jesús había sido puesto en la cruz y luego llevado a la tumba. Ellos estaban tristes, estaban, ¿verdad?, deprimidos por lo que había sucedido. Y en ese escenario Jesús se aparece y va caminando con ellos, y ellos no lo conocían.
No lo conocían, pero Jesús les expresa estas palabras. ¿Por qué? Porque lo que Jesús les hace ver es, ¿acaso no se dan cuenta que todo lo que ha acontecido era necesario que sucediera? Era necesario. Mire lo que dice la Biblia. Entonces Jesús les dijo: qué necios son, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías, o sea Jesús, tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Y mis amados, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo apuntaba hacia Jesús. O sea, todo lo que la escritura, la palabra de Dios enseña, todo apuntaba hacia Jesús. Y lo que Jesús les está diciendo es: ¿acaso ignoran, acaso no se dan cuenta que todo lo que estaba escrito tenía que ver con este gran acontecimiento de que yo diera mi vida en la cruz del Calvario por todos ustedes? Mis amados, eso es lo que motivó, eso es lo que apasionó a Jesús. La causa, era necesario que Él pagara el precio por nuestros pecados. Él evitó que usted y que yo fuéramos a la cruz, pero Él lo hizo, mis amados, porque Él era el Cordero que quita el pecado del mundo. Él era el sacrificio perfecto por nuestros pecados. En Él no había pecado alguno. En el Antiguo Testamento, para que un pecado fuese perfecto, escogían entre todas las ovejas que no tuvieran ninguna tacha, ningún defecto, y luego eran sacrificadas a favor del pueblo o de una familia para perdón de los pecados. Pero siempre era difícil encontrar un sacrificio perfecto. Jesús viene y se presenta como el sacrificio perfecto, el santo de los santos. No había defecto en Él. Y Él paga el precio de nuestra salvación. Entonces, ¿qué le estoy diciendo, mis amados? Que la causa lo requería. Era un motivo importante por el cual Jesús tenía que vivir cumplir este propósito y hacerlo apasionadamente. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Una de las profecías que describe a la perfección los motivos de los sufrimientos de Cristo está en el Antiguo Testamento. Y quiero compartirles porque a veces hace falta recordarnos bíblicamente lo que Jesús hizo por nosotros. Yo quiero decirle que no era cualquier causa. No se trataba, mis amados, de emprender una compañía que iba a beneficiarnos económicamente. No se trataba de emprender algún proyecto, mis amados, que iba a ser importante durante una temporada para tu vida. Aunque tristemente algunos usan a Jesús así, como por temporadas. Jesús no es para tenerlo por temporadas, es para tenerlo siempre. Es para amarlo siempre. Pero a veces así sucede. ¿Y sabe qué, mis amados? Es importante ver la escritura para entender cuál fue la causa del por qué Jesús vivió apasionadamente y cumplió este propósito. Isaías, el profeta Isaías, es interesante ver que él profetizó acerca del Mesías, acerca de Jesús, de sus sufrimientos 700 o 800 años antes de que Jesús se presentara. Y me encanta la profecía de Isaías porque Isaías ya lo está dando por hecho. Ya lo está trayendo a un tiempo donde esto ya sucedió, pero todavía no sucedía. Faltaban 700, 800 años para que esta profecía se cumpliera. Pero esta es la causa por la cual Jesús vivió una pasión sin límites. Mire lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53. Dice la palabra: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Me encanta porque dice Él fue y todavía no pasaba. Está hablando en tiempo pasado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, mire lo que dice la palabra: el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dio ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, mire lo que dice: se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino, porque él muere a los 33 años. Y dice: pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal.
Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, ¿qué dice, iglesia? Tendrá muchos. Ahí estamos tú y yo. Tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida porque Él vive para siempre. Él resucitó de entre los muertos y dice, disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Alguien da gracias a Dios por esta palabra. Qué palabra tan grande. Esa era la causa que motivó a Jesús a vivir en una pasión sin límites. Era una gran causa, dar su vida en rescate nuestro. Y lo tercero y último, mis amados, nos mostró cómo vivir. La pasión que Cristo muestra, esa pasión sin límites, nos muestra también algo importante: cómo vivir nuestra vida. Mis amados, yo soy de los que creo que debemos vivir la vida apasionadamente. A lo mejor usted no está de acuerdo conmigo, pero yo lo creo. Porque mire, antes, cuando estábamos no tomando en cuenta a Dios, cuando estábamos en la ignorancia, muchas de las cosas que hacíamos las hacíamos apasionados, ¿verdad? Algunos de ustedes eran buenos para el baile, y lo digo por mí. Otros eran buenos en otras cosas, mis amados, eran los primeritos. Y luego uno viene a Cristo, mis amados, y como que nos volvemos bien religiosos, como que no matamos ni una mosca. Y mis amados, no. Si antes, mis amados, obviamente no vamos a andar haciendo las cosas que antes hacíamos, pero si antes hacía eso con pasión, ¿cuánto más ahora, amados? ¿Cuánto más ahora que estoy en Cristo? ¿Por qué no voy a servirle apasionadamente? Y si hay algo que Jesús nos modela, nos enseña, nos muestra, es cómo vivir la vida. Vívela apasionadamente, aunque a veces no sepas que venga el día de mañana. Tú apasionate por lo que estás haciendo el día de hoy, porque el día de mañana yo no sé que venga, pero hoy es el día que el Señor nos ha dado, y voy a alabarle, voy a exaltarle, voy a glorificarle con todo el corazón. Él nos mostró a cómo vivir. Esa es la pasión que Jesús nos muestra, mis amados. Él nos enseña cómo vivir esta vida. Mire, después de su entrada triunfal a Jerusalén, en esos momentos sus mismos discípulos le llevan a unos hombres griegos que querían conocerlo, porque eran días de fiesta, era la semana de la Pascua, y venían gente de diferentes partes que eran devotos, que verdad estaban conectados a la religión judía, y se acercaron, y unos griegos decían: queremos conocer a Jesús, nos encantaría tener un tiempo con Él, entrevistarnos y saber, verlo, conocerlo, cómo es. Y por ahí sus discípulos los llevan a donde estaba Jesús. Pero es interesante que Jesús responde de una manera que a mí me atrae la atención, porque Jesús, mis amados, les dice prácticamente, cuando ve a estos griegos llegar, les dice lo que iba a suceder con Él. Y mire lo que dice la palabra, está interesante. En Juan 12:23, Jesús respondió: ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Así les contesta: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Lo que Jesús les estaba diciendo a estos griegos: ¿saben qué? Yo vine para dar mi vida en rescate de todos ustedes. Él está hablando de un grano que, si se queda ahí solo, no va a producir absolutamente nada. Pero si ese grano se siembra y vive el proceso de descomposición debajo de la tierra, de ahí va a brotar la vida y va a traer frutos. Y eso es lo que hizo Jesús al dar su vida por nosotros, querida iglesia y querido amigo. Él pagó un precio para que a través de su muerte usted y yo encontrásemos la vida. ¿No cree que eso es algo maravilloso? Es algo hermoso saber que lo que el Señor estaba mostrándonos a través de su pasión era, mis amados, precisamente eso. Él estaba interesado en bendecir nuestras vidas. Jesús habló de su muerte con una gran pasión, y no hay duda de esto, porque lo vemos una y otra vez a través de las Escrituras. Él muestra una pasión de cómo vivir la vida. Y Él no, mis amados, Él no se reservó, teniendo el poder y la autoridad para hacerlo. Él no se reservó.
Es más, va un poquito más allá y en el mismo capítulo de Juan, en el verso 32, Jesús expresa estas palabras y dice: cuando yo sea levantado de la tierra. Mire lo que dice: cuando yo sea levantado de la tierra, dando a entender de la muerte que él iba a padecer, puesto en una cruz. La cruz la iban a levantar y iba a ser exhibido ante toda la gente que estaba ahí. Dice: cuando yo sea levantado de la tierra, ¿qué dice? A todos atraeré a mí mismo, o hacia mí. A todos atraeré hacia mí. Cuando yo pienso en esto, mis amados, y veo lo que sucede con Jesús en ese momento de la crucifixión, entienda esto, y esto fue lo que me conmovió hace un rato cuando estaba meditando en esta palabra. Jesús no estaba siendo puesto en la cruz para ser exhibido su persona. O sea, cuando Él es levantado, y sé porque esta es la imagen que todos tenemos acerca de el Cristo crucificado. Lo tenemos puesto en una cruz con una piel rosada, unas mejillas rosadas, y así lo pintan, así lo ponen. Pero sabe, mis amados, Jesús no estaba, es más, Él no estaba interesado en exhibir su persona. Al contrario, la exhibición de su persona o su cuerpo era completamente, que daba miedo, porque quedó completamente destruido. No tenía parecer, dice Isaías. Quedó completamente descompuesto. Entonces mirar a Jesús era un horror. Ver todo lo que había sido desfigurado, su rostro, su cuerpo, todo. Entonces Jesús no estaba exhibiendo su persona. Jesús estaba exhibiendo, ¿sabe qué cosa? La maldad de toda la humanidad. Lo que Jesús estaba haciendo en la cruz, porque mire, si lo vemos desde la otra perspectiva, entonces pudiéramos decir que Satanás estaba celebrando viendo a Jesús en la cruz, porque él estaba viendo a la persona. Pero Jesús le está diciendo: no se trata de mi persona. Lo que yo estoy aquí exhibiendo es el pecado de la humanidad. Toda la oscuridad, todos los fracasos, toda la maldad, todo el pecado del ser humano estaba puesto en la cruz, mis amados. Pero no solamente puesto en la cruz, ahí le estaba dando fin a la vida del pecado. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y por eso, mis amados, una vez que reconoces el sacrificio perfecto que Jesús hizo por ti, por mí en la cruz, entonces te das cuenta de lo atractivo que es ese sacrificio. Ese sacrificio es tan atractivo por lo que Él hizo por nosotros. Dice Juan 10:18: nadie me la quita, hablando de la vida de Jesús. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Tengo poder para darla y para volverla a tomar. O sea, entendamos esto: nadie le quitó la vida a Jesús. Él de sí mismo decidió darla, y la dio por nosotros, y la dio apasionadamente. Dale palmas a Jesús en esta hora. Dice Mateo 26:39, y cierro en este punto y voy a traer algo muy práctico y rápido para ustedes. Pero Mateo 26:39 dice: Él se adelantó un poco más, hablando de Jesús, cuando estaba ya para ir a la cruz. Dice: se adelantó un poco más y se inclinó rostro a tierra mientras oraba, y decía: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Pero mire lo que dice: sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Él nos muestra, amada iglesia, cómo vivir la vida. Y la mejor manera de vivir tu vida, la mejor manera de yo vivir mi vida, es vivir para agradar a uno solo, y es a Dios. Hay gente, mis amados, que se desvive tratando, y dígase ahora con las redes sociales, tratando de agradar a todo mundo. Déjeme decirle, te vas a decepcionar. Hay gente que, es más, te voy a decir algo: hay gente que te va a querer por una temporada y por otra te va a odiar. A veces así pasa. Pero cuando vives solamente para la audiencia de uno solo, nunca te vas a sentir mal, porque se trata de Jesús. Se trata de Jesús. Quiero aterrizar con esto y traerlo al terreno práctico. Si bien Jesús vivió una vida con gran pasión, si bien Jesús no tuvo límites al venir a este mundo y vivir su vida con gran pasión, mis amados, ¿cómo podemos nosotros corresponder a la pasión de Cristo? ¿Cómo puede usted, cómo puedo yo corresponder a la pasión de Cristo? ¿Se ha hecho alguna vez esa pregunta? Si yo me doy cuenta que el Señor ha pagado un alto precio por mí, por mi salvación, ¿qué espera Él entonces de mí? Y algunos dirán: bueno, con que venga
a un servicio en Semana Santa, yo creo que ya estoy correspondiéndole a Jesús. Yo le voy a decir: qué bueno que estás aquí, si es tu primera vez. Pero yo le voy a decir algo: ¿usted cree que eso es servir a Dios con pasión? No, porque Él lo vivió. Él se dio a sí mismo y pagó un alto precio por usted y por mí. Entonces yo le quiero dejar algunas maneras en cómo podemos corresponder a la pasión de Cristo. Primeramente y antes que todo, número uno, creyendo en Él. Alguien diga amén. Crea en Él. No hay mejor manera de corresponder a esa pasión que el Señor nos mostró sin límites, mis amados, que creyendo en Él. Juan 7:37 al 38, Jesús mismo dijo: en el último día de la fiesta, el más importante, Jesús se levantó y gritó a todos los que estaban ahí. Gritó y dijo: si alguien tiene sed, ¿qué dice? Que venga a mí y beba. Las escrituras dicen que del interior del que cree en mí saldrán ríos de agua viva. Mis amados, esto es una bendición, creer en Jesús. Creer en Jesús es una bendición, porque corren ríos de agua viva. Yo le hago la pregunta a algunos de ustedes: ¿a quién vas cuando estás en tiempos de dificultad? ¿A dónde vas cuando estás en un momento de necesidad? ¿Qué haces? ¿Dónde estás buscando respuestas a esa sed interior que sientes? Todos venimos a este mundo con una necesidad de Dios. Dios no es una opción, Dios es una necesidad. Y si tú no tienes a Dios en tu vida, te voy a decir algo: nomás estás existiendo, pero no estás viviendo, porque Jesús es vida. Y Él, mis amados, promete que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Algunos de ustedes necesitan entender lo que esto significa. ¿Qué significan ríos de agua viva, mis amados? Significa que no es agua estancada. Significa, mis amados, que no es agua que se enlama. No es agua, mis amados, que se pudre. No es agua que huele mal. ¿Por qué, mis amados, es importante creer en Jesús? Le voy a decir por qué es importante. Porque muchas de las cosas en este mundo nos defraudan, nos hacen sentir mal. Inclusive a veces cuando logras alguna meta en tu vida personal: quiero tener esta casa, quiero tener este carro, quiero tener aquello, el otro. Lo logras y después se le quita el encanto. A una semana, a un mes, a 2 meses ya no es el mismo encanto. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que pensabas que te iba a mantener apasionado por la vida, después de que lo obtienes, vuelve a bajar esa pasión. Pero cuando tú crees en Jesús, Él promete que de tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué significa esto, pastor, en mi vida? Significa que una vez que tienes a Jesús, no necesitas de lo demás para mantenerte con gozo y con alegría en todos los días de tu vida. Que aunque haya bienestar, gloria al Señor. Aunque pase por escasez, gloria al Señor, porque de mi interior están corriendo ríos de agua viva. Alguien celebre al Señor por esta gran palabra: que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Segundo, ¿sabe cómo correspondemos? Definiendo nuestro propósito de vida. Tenemos que definirnos, mis amados. No hay mejor manera de corresponder a la pasión de Cristo que definir nuestro propósito de vida. La pregunta más grande que cualquier ser humano se puede hacer en la vida es: ¿para quién vas a vivir tu vida? Algunos deciden vivirla para el placer, otros deciden vivirla para la fama, otros deciden vivirla para muchas cosas que este mundo puede ofrecer. Pero yo te vuelvo a hacer la pregunta: ¿para quién vas a vivir tu vida? Si tú estás buscando definir tu vida, yo te digo esta pregunta, porque de la respuesta a esta pregunta va a determinar, mis amados, cómo vas a vivir la vida. ¿Para quién la vas a vivir? ¿Sabe qué? Yo malgasté mi vida por muchos años ignorando, no tomando en cuenta a Dios, y me di cuenta a mi etapa de vida, aún siendo joven, que todo lo que este mundo puede ofrecer no te llena, no te satisface, no trae la satisfacción que en Cristo Jesús encontré. Así que, mis amados, yo te hago la pregunta en el nombre del Señor: ¿cuál va a ser tu propósito de vida? ¿Sabe qué? Yo ya estoy resuelto. Como dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Alguien alabe al Señor por ello. Jesús dijo en Mateo 16:24, dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y sígame. Si tratas, mire lo que dice, aquí está el principio: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. La gente que está persiguiendo las cosas de la vida cotidiana termina por defraudarse.
Pero aquel que persigue el propósito que Dios ha trazado para su vida va a estar siempre contento. Dice, pero si entregas tu vida por mi causa, ¿qué dice? La salvarás. El apóstol Pablo nos da una gran enseñanza y él define este asunto que es importante y es una manera de corresponder a la pasión de Cristo. Pablo lo dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y mis amados, vivir para Cristo quiere decir que hay que negarnos a nosotros mismos. Hay que negarnos. Hay cosas que yo humanamente, como ser humano, quisiera. Cuando alguien me la hace, yo quisiera la venganza, pero no es así. Hay muchas cosas que al responder como humanos, mis amados, hacemos contrarias a lo que Dios quiere. Pero cuando tú y yo decidimos vivir para el propósito de Dios, el camino del Señor es muy distinto. Por eso Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 2 verso 20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Le hago una pregunta: ¿se ha resuelto usted en este propósito? ¿O está viviendo para otras cosas? La Biblia dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y cierro con esto, mis amados: ¿cómo podemos corresponderle a la pasión de Cristo? Sirviéndole con pasión. Si Él vino y vivió la vida apasionadamente, ¿por qué yo no voy a vivir mi vida sirviendo al Señor apasionadamente? Gloria sea el nombre del Señor. ¿No cree usted, mis amados? No hay nada más hermoso que ver hijos de Dios que están apasionados por Él y le sirven con todo su corazón. La mejor manera también de corresponderle a la pasión de Cristo es sirviéndole con pasión. Juan 13:15 dice: les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Esto es lo que Jesús hizo. Él nos sirvió. Es más, en este contexto en que está este versículo, es precisamente en el momento en que Jesús se dispone a lavarle los pies a sus discípulos. Mire hasta qué punto Él se rebajó, lavarle a los pies a sus discípulos. Él revolucionó este asunto de la mentalidad en que los líderes están aquí para ser servidos. No, mis amados, en el reino de Dios, el que quiera hacerse grande tiene que aprender a ser el servidor de sus hermanos. Esto es lo revolucionario y lo bonito que Jesús vino a enseñarnos. Y si vamos a servirle, mis amados, vamos a servirle apasionadamente. ¿Qué le parece? Que Dios levante gente con corazón dispuesto a servir al Señor, pero servirlo apasionadamente. La Biblia dice en Mateo 23:11: pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. Póngase de pie, por favor. Al cerrar el mensaje, mis amados, yo quiero motivarle, mientras estamos viviendo la semana de la pasión de Cristo, vamos a servir al Señor apasionadamente. Esa pasión sin límites que Cristo vino y nos mostró debe de hablarnos, mis amados, por sí misma. Cuando yo me pongo a ver la vida de Jesús, digo: ¿por qué me quedo atorado en tantas cosas que al final del día ni son relevantes, ni importan? De aquí a 1 año, a 2 años, 5 años, no va a servir de nada eso. ¿Para qué me preocupo? Hay que vivir apasionados, mis amados. Él logró todo. ¿Y sabe por qué lo logró? Por la pasión que le puso al propósito que Él tenía para cumplir. Él no puso límites en su vida. Él vivió apasionadamente. Mis amados, mientras recordamos en esta semana de la pasión de Cristo, mi pregunta para ustedes es esta: ¿qué está provocando en usted esa pasión de Cristo? ¿Lo conmueve? ¿Mueve su corazón a tomar una reacción positiva y corresponderle de la mejor manera posible al Señor? Le hago esta pregunta: ¿le hará seguir con su vida como si nada ha pasado? Amén. Este es el problema de la religión, que la religión se hace una rutina, ciertos momentos, ciertas etapas, cumplo, hago y pum. Pero no, mis amados, una relación personal con Jesús no es nada más de hacer, es de vivirlo. Experimentar a Dios constantemente en tu vida, en tu corazón, en tu trato con los demás, que se vea la pasión que Cristo ha puesto en tu vida, en tu corazón. Lo que el Señor quiere, mis amados, es que usted y yo vivamos en esa forma, en la pasión de Cristo. Usted dirá: pero sí, pastor, al final del día, entonces, ¿qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Sabe qué es lo que Dios espera de usted? Que lo ame. Que lo ame. Marcos 12:30 al 31 dice: ama. Mire cómo dice la palabra: ama al Señor
tu Dios con todo. ¿Será eso pasión? ¿Por qué incluiría el Señor en esta expresión con todo? Porque el Señor le encanta a la gente que le ame, pero apasionadamente. Como diciendo el Señor: si no me vas a amar apasionadamente, mejor no me ames. Por cuanto no fuiste frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabe por qué? Porque a Cristo le gusta gente que se apasiona por Él, porque Él vivió así también por ti y por mí, apasionadamente. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y luego dice: y con todas tus fuerzas. ¿Esto tendrá que ver con pasión, hermanos? Claro que sí. Con todo lo que tengas, ama al Señor. Y el segundo mandamiento es semejante, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Mis amados, lo que Dios nos está diciendo es que si realmente vamos a corresponder a la pasión de Cristo, vamos a amarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Alguien diga amén en esta hora. Que el Señor nos permita amarle con todo el corazón. Yo quiero animarle en este momento. Si el Señor ha hablado a tu vida, si el Señor te ha traído algo a tu corazón a través del mensaje del día de hoy, quiero que cierres tus ojos y hagamos esta oración juntos. Padre, te doy gracias por la oportunidad y el privilegio que nos concedes. Gracias, Señor, por llevarnos a la reflexión sobre la manera en cómo tú viviste por nosotros los pecadores, la manera en cómo tú te apasionaste, Señor, por mi vida, sabiendo, Señor, que yo necesitaba de tu ayuda, sabiendo, Señor, que mi vida era miserable, Padre amado, si tú no tuvieras misericordia de mí. Pero gracias, Señor, a esa pasión que tú le pusiste, Señor, que a pesar de lo que esto significaba, el castigo, el martirio, todos los sufrimientos, Señor, que tenías que padecer, lo hiciste, Señor, y lo hiciste en una manera apasionada. Esto, Señor, es un testimonio para cada uno de los que están bajo el sonido de mi voz, que tú, Señor, estás apasionado por nosotros. Decidiste amarnos sin saber la respuesta de cada uno de nosotros. Al final tú lo diste todo por amor, Señor, y fue tu pasión, Señor, la que te movió a hacerlo. Hoy en este día, Señor, también queremos nosotros corresponder a esa gran pasión. Ayúdanos, Padre, para que nosotros podamos servirte con gran pasión, podamos creer en ti, Señor, podamos, mi Dios, hacer lo que tú esperas que nosotros hagamos. Bendice a la iglesia, bendice a cada una de las personas que están con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, oro para que cada corazón, mi Dios, que está bajo el sonido de mi voz, Señor, tu palabra, que es verdad, mi Dios, cumpla el propósito para lo cual tú la has entregado en este día, en el nombre poderoso de Jesús.